Estamos contentos de volvernos a encontrar esta mañana y queremos honrar al Señor en este tiempo, queremos adorarle y al mismo tiempo que Él a través de su palabra pueda instruirnos. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos en esta mañana por tus cuidados, por este tiempo que nos permites poder encontrarnos a través de las redes sociales y poder adorarte y al mismo tiempo, Señor, que tú nos hables, que tú comuniques tu voluntad, tu dirección a nuestra vida y nos enseñes, Señor, cómo debe ser el trato entre nosotros como hombres y mujeres que pertenecemos a tu pueblo. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, leemos en Romanos capítulo 14, versos 6 hasta el 9. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Bien, dice ahí acerca de el señorío de Cristo, ¿sí? Y que nosotros debemos de glorificar a nuestro Señor, ¿sí? A veces nos enfrascamos en discusiones que realmente no traen nada de edificación a nuestra vida. Al contrario, nos enemistan, nos separan, nos dividen, ¿sí? Cuando son asuntos de los cuales la Biblia estrictamente no los prohíbe. Veamos en el verso 6, dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. No basta que el creyente esté plenamente convencido, como dice el verso 5, ¿sí? El final del verso 5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y decimos, no basta eso, sino que también debe hacer lo que hace para el Señor. En Colosenses, capítulo 3, versos 23-24, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El verso 6 trata de dos temas discutibles, ¿sí? Uno es el comer, es el verso 2, y observar los días, en el verso 5. Y acá encontramos dos tipos de personas, ¿sí? Y observemos qué hay de estas personas. Uno es el motivo por el cual ellos hacen o no hacen, ¿sí? Es correcto. También que el corazón de ellos es recto, ¿sí? Y la actitud también es recta, ¿sí? Entonces, cada creyente hace lo que hace para el Señor,
para agradar al Señor, para honrar a su Señor. Cada uno lo está haciendo, como dice ahí en la palabra, con acción de gracias, teniendo a Dios presente. Tienen ellos presente el principio de 1 Corintios 10:31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces dice, cualquier cosa que haga el creyente, que puede ser comer, beber o cualquier otra cosa, dice, debe hacerlo para glorificar a su Señor, para que el Señor sea exaltado, el Señor sea alabado, ¿sí? Por medio de la acción que haga o no haga, ¿sí? El creyente que se daba cuenta que era libre para comer todas las cosas, era diligente en dar gracias, ¿sí? En 1 Timoteo 4, 3 al 5 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El creyente, que era vegetariano, vemos en el verso 2, era diligente en dar gracias a Dios por los vegetales con los cuales se estaba alimentando, ¿sí? Entonces los creyentes daban gracias a Dios cuando comían. Esa era una práctica ya algo que formaba parte de la vida de los primeros creyentes, ¿no? Dice en Hechos 27:35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo lo comenzó a comer. Este es el caso de Pablo, ¿no? Cuando naufragaron ahí en uno de sus viajes, ¿sí? Pero dice, gracias a Dios. Hoy en día también nosotros, por cada alimento que Dios nos provee y nos servimos, solemos dar gracias a Dios. De Él proviene todo, ¿sí? En Romanos 14, 7 al 9, leemos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Lo que hacemos en esta vida es de vital importancia, por lo cual es necesario que cada creyente esté plenamente convencido en su mente, ¿sí? En su mente. Pero más importante es cómo hacemos lo que hacemos, y debemos tener la seguridad de que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, ¿sí? La verdad que debemos tener presente es que somos del Señor, como dice la palabra, ¿no? Somos del Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, y nosotros somos sus esclavos, como Pablo se identifica en sus cartas, ¿sí? Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesucristo, ¿sí? Entonces le pertenecemos
al Señor Jesucristo y somos libres al servicio de Cristo por amor. Él nos libertó de la esclavitud del pecado, Él nos libró de la condenación a causa del pecado y entonces nos hizo libres y le servimos a Él en esa libertad. Y le servimos no obligados, ¿sí? No presionados, no que tengamos que hacer lo bueno, ya pues no, sino en razón de que le amamos, ¿sí? Le amamos. En el verso 7 dice, ningún creyente vive para sí. Algunos suelen decir, es mi vida, ¿sí? Soy libre para vivir de la manera que yo crea conveniente. Soy libre para hacer o no hacer tal o cual cosa, ¿sí? Algunos todavía son más drásticos y ellos dicen, nadie se meta en mi vida, ¿sí? Pero vemos lo que dice en 2 Corintios 5, 14, 15. Dice, el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? El apóstol Pablo decía, no, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me pone ciertas limitaciones, el amor de Cristo modera mis acciones, ¿sí? Y esto es en razón de los demás, ¿cierto? Y él pensaba en esto, ¿no? Y dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. El Señor Jesucristo, como dice, nosotros hemos participado en su muerte, ¿sí? En su muerte por el pecado. Y dice, y lo hizo por todos, de tal manera que los que viven ya, dice, no vivan para sí. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, también fue nuestra resurrección. Dice el apóstol Pablo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por medio de la fe en Jesucristo, dice, ahora vivimos, ¿sí? Y entonces dice, ahora ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, Jesucristo, ¿sí? Ya no hay razón para seguir viviendo para nosotros, satisfaciendo nuestros deseos de la carne, siguiendo la corriente de este mundo y bajo el engaño de Satanás, haciendo daños a otros y aún dañando nuestra propia vida, ¿sí? Debería habernos bastado ya el tiempo de nuestra incredulidad. Dice en 1 Pedro 4, 1 al 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, ya nosotros, dice, no deberíamos de pecar, ¿sí? No deberíamos de buscar nuestra propia satisfacción, ¿sí? Y como dice, como viven los demás, sin Cristo, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme al deseo de Dios. Y el deseo de Dios es nuestra santificación, que cada día nos apartemos más del pecado, que en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, no estemos dañándonos, hiriéndonos, criticándonos, murmurando, ¿sí?
Hay que vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces la vida cristiana consiste en vivir para Él, ¿sí? ¿Y cómo nosotros vivimos para el Señor? ¿Cómo es eso? Podemos decir sirviéndole, honrándole, agradándole, obedeciéndole de buena gana. No es que, bueno, no me queda otra, sino nuestra obediencia debe ser con buen agrado, ¿sí? Debemos de servirle, ¿sí? Por amor. También magnificarlo, como dice la palabra, por vida o por muerte. Engrandecerlo al Señor, ¿sí? Alabarle al Señor, exaltarle al Señor a través de nuestra vida, ¿sí? En Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿sí? En tanto que vivimos, como dice, debemos de glorificarle a Él. Y si llegamos al final de nuestra vida, de igual manera, ¿sí? Hemos de glorificarle a Él. Muchos de los cristianos en los primeros siglos, ¿no? y en siglos posteriores también, ¿sí? Hablamos del siglo XVI, por ahí, ¿no? Morían, ¿sí? Glorificando al Señor. Para ellos era tomar una decisión. Como dice, retractarse de su creencia en el Señor, de su creencia en las enseñanzas bíblicas, o morir, ¿sí? Y muchos tomaron la decisión de morir por la causa del Señor Jesucristo, ¿sí? Honrando, glorificando al Señor con su muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, los cuales es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. Y este era el dilema del apóstol Pablo, ¿sí? Él por causa de la iglesia todavía quería estar aquí, ¿sí? Pero por el Señor también ya anhelaba estar con él, ¿sí? Y él decía, lo cual es muchísimo mejor. Todavía el Señor le permitió quedarse un tiempo más para seguir edificando a su pueblo, ¿sí? Entonces, en tanto que estaba aquí, él decía, voy a glorificar al Señor. Y si tengo que partir, también será glorificado el Señor. Y así fue, ¿sí? Fue ejecutado por causa del Señor. Aún nuestra muerte debe engrandecer a nuestro Señor. Juan 21:19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo, sígueme. Es un diálogo entre el Señor Jesucristo y Pedro, ¿sí? Y Juan dice, ¿no? Se trataba de cómo iba a glorificar. Según la tradición, dice que a Pedro quisieron crucificarlo, pero él no quiso ser crucificado semejante a su Señor y lo crucificaron de cabeza. Eso es lo que dice la tradición, ¿no? Pero
como dice, crucificado por su fe, por causa del Señor, glorificado. No negaron. Y ahí está una serie de mártires, porque murieron por su fe en el Señor Jesucristo. Nuestra vida y nuestra muerte entonces debe de glorificar a Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos ciertos personajes, ¿no? Y que hasta el final de su vida fueron hombres que mantuvieron su fe, su confianza, su esperanza en el Señor, en Dios, ¿sí? Y la Biblia nos relata el final de ellos. En el caso de Abraham, en Génesis 25, 7 al 8, dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Sí? Dice, exhaló el espíritu, murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años. ¿Sí? Y Abraham es conocido como el amigo de Dios, el padre de la fe. ¿Sí? Obedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela, él salió a una tierra que no conocía. Y cuando Dios también le dijo, sacrifícame a tu único hijo, Isaac, él también estuvo dispuesto a hacerlo. Y así podemos encontrar también a David, otro personaje en la Biblia, ¿no? Y de David se dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque cometió pecado terrible. Buscó a Dios, se arrepintió, confesó su pecado. Dios lo perdonó, siguió en el reinado. ¿Que hubo consecuencias? Sí, pero Dios estuvo con él hasta el final de su vida. ¿Sí? Y en la Biblia nos dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, como ningún otro en la Biblia. También dice el verso 27, ahí de Primera de Crónicas, el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. El final, ¿cierto? Glorificando a Dios, glorificando a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y podemos encontrar también otros personajes posteriores, personajes que ciertamente no están en la Biblia, pero predicadores, ¿sí? Que han predicado a multitudes y hasta buenos años algunos, ¿sí? Uno de los predicadores que no hace mucho partió a la presencia del Señor, 99 años de vida, larga vida, ¿sí? Con una familia que también ha tomado la posta en el servicio a Dios, en la evangelización. Hablamos de Billy Graham, ¿sí? Entonces tengamos presente también que nuestra vida y nuestra muerte están en las manos de Dios, en razón de que le pertenecemos a Él, que Él es nuestro dueño, nuestro amo. Él gobierna nuestro diario vivir y el tiempo de nuestra vida, ¿sí? Él sabe realmente las cosas que han de suceder diariamente. Él sabe hasta
¿cuándo vamos a estar aquí? ¿Sí? Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es confiar y servirle, como dice, amarle, ¿sí? Obedecerle, de tal manera que Él sea glorificado, exaltado, alabado a través de nuestra vida. ¿Sí? La muerte ciertamente no hace ninguna diferencia en nuestra relación. ¿Sí? Al contrario, mejora nuestra relación. Como decía el apóstol Pablo, ¿sí? Estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Sí? Y que es considerado ganancia. ¿Cuánto de nosotros podemos decir eso, no? Estar con el Señor es muchísimo mejor. Que ya anhelaríamos estar con Él. ¿Sí? Que estar pasando, como dice, momentos difíciles en este mundo. ¿Sí? Pero si el Señor nos permite estar acá, entonces honrémosles, sirvámosles. Él sea exaltado, sea glorificado, ¿sí? Y si tenemos que partir, también sea así, ¿no? Se habla de hombres que han predicado la palabra. De uno de ellos se dice en el momento de su muerte, cuando se rinde homenaje a un personaje. En este caso había 60,000 personas rindiéndole homenaje. Y cuando toda la ciudad se puso de luto, ¿sí? Y nos dice que unas 100,000 personas iban acompañando el ataúd hacia el sepulcro. Las banderas se pusieron a media asta en señal de duelo. Las tiendas, los bares, los comercios se cerraron ese día. Y entonces uno puede decir, ¿y qué personaje fue eso? Ni los presidentes, ¿sí? Pero este fue un hombre que predicó el Evangelio de Jesucristo. Considerado, dice, ganancia, ¿sí? Estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Nos preguntamos, ¿quién quiere estar ya con el Señor? ¿Sí? Algunos dicen, todavía no, ¿sí? Algunos dicen no porque todavía quisiera que mis metas se cumplan, ¿sí? Que lo que yo he planeado hacer en esta vida todavía se lleve a cabo. Otros dirán, yo estoy pensando en mis hijos, ¿no? Que mis hijos ya crezcan, puedan valerse por sí mismos, ¿sí? Otros dicen, todavía yo soy muy joven, ¿cierto? Pero, ¿quién quiere hacer? ¿Quién quiere estar ya con el Señor? ¿Cuál sería la razón que todavía no? ¿Sí? Podríamos preguntar si hay ya un propósito definido todavía para estar en esta vida, o solo porque queremos seguir disfrutando este tiempo presente, o tal vez tenemos miedo que hay más allá de la muerte, ¿sí? Si estamos aquí, entonces deberíamos ponernos bajo el señorío de Jesucristo. Leamos lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro ser en la historia de la humanidad que pueda asemejarse a Jesucristo, que pueda tener
una posición más elevada que Jesucristo, ¿sí? Que sea tan conocido en nuestro mundo como Jesucristo, que sea seguido como Jesucristo, que sea honrado como Jesucristo. Dice, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de lo que está en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra. Todo ser humano doblará sus rodillas ante Jesús. Si hoy no lo hace, lo va a hacer un día. Si hoy día no lo hace para aceptarlo como su Salvador y Señor y tener el perdón, el don de la vida eterna, un día lo va a hacer. Lamentablemente será tarde. No tendrá lo que hoy día concede el Señor. Solo será el reconocimiento de que Él es el Señor y que por no aceptarlo irá a la condenación eterna. ¿Sí? Y dice, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Si hoy en día no dobla sus rodillas ante Jesús, sino se inclina, sino se humilla ante Jesucristo aceptándolo en su vida, y si hoy en día no reconoce y como dice, no confiesa que Él es el Señor, que Él es Dios que vino a este mundo a morir por sus pecados, un día lo va a hacer. Pero eso no lo va a librar de la condenación, sino que eso será para la glorificación del Padre, quien trazó el plan perfecto para nuestra redención, quien envió a su Hijo para ser redimido, quien dijo que la voluntad de Él era que nosotros creamos en aquel que le envió. Y si no lo hicimos, lo considerábamos a Dios como un falso, como un mentiroso. Pero en aquel tiempo, Él será glorificado. Recuerda entonces que no eres tu propio Señor. En 1 Corintios 6, 19 al 20, leemos ahí. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo no nos pertenece. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Le pertenece al Señor. Dice, fuimos comprados por precio. El precio fue la sangre de Jesucristo, su vida. Entonces dice, debemos de glorificar a Dios, debemos de exaltar a Dios, ¿sí? En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Algunos dicen, no, yo en espíritu. No. Nuestro cuerpo es el canal, ¿sí? Para comunicarnos con nuestra realidad, ¿sí? Comunicarnos con nuestros semejantes, ¿sí? Y entonces, en nuestras relaciones, deberíamos de hacerlo de tal manera, ¿sí? Que el Señor sea glorificado. Nuestras acciones deben de glorificar a Dios. Nuestras palabras, nuestra conducta, ¿sí? Deben de glorificar a nuestro Señor. Entonces, también recuerda que no eres Señor y juez de tus hermanos en la fe. En Romanos 14:10 podemos leer, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces, no somos jueces.
Estamos aquí, como dice, para orar unos por otros, para estimularnos al amor, para exhortarnos, para instruirnos, para edificarnos unos a otros, ¿sí? No estamos para, como dice, criticar, menospreciar, en este caso, al que hace o no hace algo. Pero ojo, estamos hablando con aquellos asuntos en los cuales Dios no prohíbe, ¿sí? Entendamos también que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, su esclavo, para servirle junto a nuestros hermanos en la fe. Y somos responsables ante Él y solamente ante Él, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Como dice, magnificar a nuestro Señor, engrandecer a nuestro Señor, exaltarle a nuestro Señor a los ojos de los demás, ¿sí? Alabarle, exaltarle. Y eso es dando a conocer a Cristo, ¿sí? Dando a conocer a Cristo, como dice, mostrando las virtudes del Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho a favor de la humanidad. Y de esa manera otros también crean, lo acepten en sus vidas. ¿No? Podemos presentar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a cualquier otra persona, ¿sí? También podemos compartir en este tiempo de necesidad algo con otras familias. Las bendiciones de Dios, sea poco, sea abundante, hay gente con mayores necesidades y podemos compartir. Y Dios sea glorificado. Nuestro Señor, quien nos ha dado la vida, sea glorificado. Y mediante esa glorificación, otros también se rindan a Él. En este tiempo doblen su rodilla, se humillen ante Jesucristo, ¿sí? Y confiesen que Él es el Señor, que Él es el Salvador, y lo acepten en sus vidas. Oramos. Dios amado, estamos agradecidos por la obra de Jesucristo a favor nuestro. Porque ahora, habiendo aceptado a Él, podemos decir, Él es nuestro Señor, le pertenecemos a Él, y nuestra vida debe glorificarle a Él. No debemos ser instrumentos para que los hombres se alejen de Él, para que los hombres y las mujeres no quieran saber nada respecto a Él, porque fomentamos división, discrepancias, enemistades entre nosotros, por temas que tú no has prohibido, temas que estamos en duda, cosas que podemos o no hacer, cosas de las cuales sí podemos estar plenamente convencidos y decir, yo no como esto o yo no guardo estos días por estas razones, pero eso no me lleva a criticar, a juzgar al que no vive como yo. Te damos a ti la alabanza, te damos a ti la gloria, Padre. Tú eres el que puede guiarnos, tú eres el que puede, mediante tu espíritu, como dice, conducirnos a toda verdad. Te alabamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias a Dios, nos volveremos a encontrar en la próxima transmisión. El Señor los bendiga.